miramos nosotros el concepto de la probabilidad clásica, que se utiliza cuando se conocen todos los resultados posibles, se conocen los favorables, todos tienen la misma probabilidad de presentarse y entonces la respuesta es casos favorables sobre casos posibles. En el primer ejercicio vamos a recurrir a una ayuda muy importante que es el diagrama de Venn. Dice el enunciado que en una encuesta realizada a 200 personas adultas se les consultó si tenían hijos y si poseían trabajo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes. 75 personas respondieron que tenían, 80 respondieron que tenían solamente trabajo y 35 respondieron que no poseían trabajo, pero que sí tenían hijos. Lo que necesitamos es trasladar esos valores a un diagrama de Venn. La forma de completar esos datos debe ser teniendo en cuenta los sectores incompatibles que hay. En el dibujo que tienen en pantalla hay un sector que corresponde a que tienen hijos pero no tienen trabajo. Otro que tienen trabajo pero no tienen hijos. Y está el de los que tienen hijos y tienen trabajo, que sería la intersección de los dos conjuntos. Y naturalmente lo que queda por fuera de la unión. Según el enunciado, esas 75 personas que tienen hijos no las podríamos colocar todavía porque nos abarcan dos sectores. Cuando nos dicen 80 personas respondieron que tenían solamente trabajo, ese sí lo podemos colocar aquí porque corresponde al sector que lo acabo de rayar. Y 35 respondieron que no poseían trabajo, pero sí tenían hijos. También lo podemos colocar en el sector de la izquierda porque ese corresponde a los que tienen hijos y no tienen trabajo. Ya con esto podemos completar. Si 75 personas respondieron que tenían hijos, ya tenemos 35, entonces nos faltarían 40 para completar las 75. Aquí tendríamos 35 más 40 más 80, 155. Como en total son 200, quiere decir que por fuera quedan 45. Y ya completado ese diagrama de Venn podemos contestar las preguntas. Por ejemplo, nos preguntan cuál es la probabilidad de que trabaje y tenga hijos. El I, hay que recordar, equivale a la intersección, así como la O equivale a la unión. Entonces, trabaje y tenga hijos corresponde a la intersección de B con A. Aquí tenemos nosotros en la intersección 40. Entonces, la respuesta sería 40 de 200, lo que nos da 0,2. Me he olvidado de que la probabilidad, como corresponde a un valor entre 0 y 1, pues generalmente se la expresa en porcentaje. Entonces, por ejemplo, ese 0,2 nosotros lo representamos con un 20%. En la segunda parte nos dicen cuál es la probabilidad de que tenga trabajo. Tenga trabajo corresponde al suceso B. Correspondería a los 40 que ya están señalados más los 80 que están allí para un total de 120. Y entonces tendríamos nosotros 120 sobre 200 que equivale a 0,6. En este caso 0,6 pues representaría el 60% de los casos. Y la última pregunta es que no tenga hijos ni trabaje. Corresponde al complemento de los que tienen hijos o tienen trabajo. Corresponde a los 45 que se encuentran por fuera. Y entonces la respuesta sería 45 sobre 200. Eso nos da el 22.5%. Observen qué fácil que es resolver las preguntas con el diagrama de Venn. Pero allí también está colocado como teoría de conjuntos cuál sería la pregunta. Que trabaje y tenga hijos sería la intersección de B con A. O A con B, que es lo mismo porque es conmutativa.
Que tenga trabajo corresponde al suceso B. Que no tenga hijos es el complemento de A. Que no tenga trabajo es el complemento de B. Entonces, que no tenga hijos y que no tenga trabajos corresponde a la intersección. Por cualquiera de los dos caminos podríamos dar la respuesta del siguiente ejercicio. En una población se sabe que el 30% escucha los informativos por la radio, el 60% por la televisión y el 20% los escucha por los dos medios de comunicación. Hay dos sucesos y en este caso lo vamos a resolver utilizando directamente las fórmulas. Si simbolizamos con R, que escucha los informativos por la radio, estamos diciendo que la probabilidad de R es 0,3. Si simbolizamos con TV, que escucha los informativos por la televisión, tendríamos que la probabilidad de TV es 0,6. Y el 20% los escucha por los dos medios, lo que significa probabilidad de R intersección TV. Ahora, la primera pregunta dice que escuche alguno de los medios de comunicación. Quiere decir que escuche por radio o televisión, lo que equivale a la unión. Y entonces nosotros ya tenemos la fórmula que la probabilidad de la unión es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad conjunta o de la intersección. Y entonces ya nos queda 0,3 más 0,6 menos 0,2 igual a 0,7. Para una respuesta que es de que la probabilidad de que una persona escuche alguno de los medios de comunicación es del 70%. Y la pregunta B dice que escuche solo uno de los dos medios de televisión. ¿Qué significa eso? Observen simbólicamente. R intersección complemento de TV quiere decir que escucha por radio y no por televisión. Complemento de R intersección TV quiere decir que no escucha por radio y sí escucha por televisión. Entonces sería el uno o el otro lo que nos lleva a sumar. También hay la fórmula pues que dice que esto es igual a la probabilidad de un suceso menos la probabilidad del complemento. Reemplazamos y obtenemos la respuesta. El ejercicio fue resuelto utilizando directamente las fórmulas que nos da el cálculo de probabilidades. El número 3 también tiene dos sucesos. Dice que a un grupo de personas se le pregunta sobre la intención de voto para las próximas elecciones, obteniéndose los siguientes resultados presentados en una tabla de doble entrada. Entonces, hay dos sucesos. El uno es el sexo, que toma los valores masculino y femenino. Y el otro, la intención de votar, que sí votará o no votará. Esa tabla de doble entrada también nos permite encontrar muchas respuestas de una manera directa. Dice la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que vote dado que es masculino? Como ya se sabe que es masculino, debe ser un elemento de estos 180. De esos 180 van a votar 140. Por consiguiente, la probabilidad de que vote dado que es masculino sería 140 sobre 180. Aquí no hay peligro de equivocarse en cuanto a la ubicación de los números. Por ejemplo, yo no podría colocar 180 sobre 140 porque me da más de 1. Y la probabilidad es un número entre 0 y 1. Entonces lo correcto era 140 sobre 180 para un 77.78%. La siguiente pregunta dice, probabilidad de que sea femenino dado que no vota. Como ya está dado que no vota, tiene que ser una persona de estas 100.
y de esas 100 no votan, 60 son femeninas. Entonces la respuesta es 60 sobre 100. La probabilidad de que sea mujer dado que no vota es del 60%. La tercera herramienta, que es la tabla de doble entrada, todas estas herramientas las hemos utilizado para dos sucesos. El número 4 dice que cada pregunta de un examen tiene dos respuestas alternativas, de las que solo una es correcta. Es decir, una clásica pregunta de verdadero o falso. Un alumno contesta al azar un examen de este tipo con 3 preguntas. Es decir, no sabe, simplemente marca la respuesta en cada una de las 3 preguntas. Y lo que nos solicitan es construir el espacio muestral adecuado para este experimento. Segundo, nos define unos sucesos. A, el alumno contesta correctamente la primera pregunta. B, el alumno contesta correctamente 2 de las 3 preguntas. Y C, el alumno contesta correctamente las 3 preguntas. Miren entonces lo que les decía sobre el lenguaje. Cuando me dice calcule la probabilidad de B, perdón, la probabilidad de B, ¿qué es lo que me dice? ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno conteste correctamente 2 de las 3 preguntas? La probabilidad de C tampoco tiene inconveniente. ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno conteste correctamente las 3 preguntas? Pero observen la de P de A intersección B. P de A intersección B quiere decir, el alumno contesta correctamente la primera pregunta y el alumno contesta correctamente 2 de las 3 preguntas. Utilizando el lenguaje lógico, lo que voy a encontrar es la probabilidad de que el alumno conteste correctamente 2 de las 3 preguntas, incluyendo la primera. Esa sería la pregunta con un lenguaje lógico. En la última dice P de B unión C. Es de que el alumno contesta correctamente 2 de las 3 preguntas o el alumno contesta correctamente las 3 preguntas. En un lenguaje lógico es la probabilidad de que el alumno conteste correctamente por lo menos 2 preguntas. Es muy importante el lenguaje y a veces parece ser que la parte de probabilidades fuera como un poquito difícil, pero en realidad el problema es del lenguaje. ¿Cuál es la respuesta? Lo primero es construir el espacio muestral, es decir, encontrar todos los elementos posibles. Una respuesta correcta y con Y una respuesta incorrecta. Entonces, cada uno de ustedes buscará el mecanismo para describir ese espacio muestral. Lo único que sabemos por técnicas de conteo es de que la primera pregunta tiene 2 posibilidades, verdadero o falso. La segunda tiene 2 posibilidades, la tercera tiene 2. Si aplico el principio fundamental del conteo que lo miramos ayer, el número total sería 2 por 2 por 2, 8. Entonces tengo que encontrar esos 8 elementos. 3x, ¿qué quiere decir? Pues que contesta correctamente las 3 preguntas. Donde hay 2x, pues quiere decir que contesta correctamente 2 de las 3 preguntas. Yo podría interpretarlo así, miren. En la segunda terna XXY, pues diría que se equivocó en la tercera. En la siguiente que se equivocó en la segunda y en la cuarta que se equivocó en la primera. Pues automáticamente estoy diciendo que las otras 2 las contestó correctamente. Luego siguen aquellas en las cuales contestó correctamente una sola. XYY pues contestó correctamente la primera, la otra la segunda y la última la tercera. Y la terna de yes quiere decir que se equivocó en todas las 3.
Ya teniendo ese espacio muestral, pues se facilita todo. ¿Cuál es la probabilidad de B? ¿Cuál es la probabilidad de que el alumno contesta correctamente dos de las tres preguntas? Ya, 1, 2, 3 casos favorables sobre 8 posibles. Y eso nos da 0,37.5, siendo la respuesta que la probabilidad de que el alumno conteste correctamente dos preguntas es del 37.5%. Cuando nos preguntan por A intersección B, A intersección B es que el alumno contesta correctamente la primera y contesta dos de las tres, que equivale a decir que contesta dos de las tres, incluyendo la primera. Entonces tendría esta XXY, XYX, 2 de 8. La probabilidad de que el alumno conteste correctamente dos preguntas, incluyendo la primera, es del 25%. La tercera dice, ¿cuál es la probabilidad de C? Probabilidad de que el alumno conteste correctamente las tres preguntas. Entonces tengo un solo caso favorable sobre 8 posibles. 1 de 8. 0,12.5. La probabilidad de que el alumno conteste correctamente las tres preguntas es 12.5. Y la última, B unión C, es de que el alumno conteste correctamente dos de las tres preguntas o que conteste correctamente las tres, que equivale a decir que conteste correctamente por lo menos dos, que serían las que nosotros tenemos allí. Y eso entonces viene a ser, esa probabilidad viene a ser 4 sobre 8, 0,5. La probabilidad de que el alumno conteste correctamente dos o tres preguntas es del 50%. El ejercicio número 5 dice que en un campeonato suramericano de fútbol llegan a un cuadrangular final las cuatro selecciones, las de Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay. Dice, formar las diferentes clasificaciones para los cuatro primeros puestos del torneo. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas clasificaciones? Lo que tengo que hacer es mirar qué técnica de conteo utilizo. En este caso, pues, lógico que interesa el orden, porque no es lo mismo ser primero que ser último. Y entonces tengo que utilizar las permutaciones. Permutaciones de 4, tomando todos 4 factorial 24. Pero también podría resolver ese ejercicio utilizando el principio fundamental del conteo. Entonces yo diría, bueno, a ver, ubiquemos primero el campeón, luego el subcampeón, el tercero y el último. Entonces, campeón puede ser cualquiera de los cuatro. Para el subcampeonato quedan 3. Para el tercer puesto quedan 2 y el último quedó de colero. Aplicando el principio fundamental del conteo, el número total es el producto de las etapas 4 por 3 por 2 y por 1, que también da 24. Aquí podemos observar de que lo podíamos resolver de dos maneras, por permutaciones o por principio fundamental del conteo. Entonces hay lo siguiente, ¿no? Cuando se trabaja con permutaciones también se podría hacer con el principio fundamental del conteo, pero no al contrario. Es decir, cuando tengo principio fundamental del conteo, no necesariamente puedo utilizar permutaciones, como está en este ejemplo. Otra herramienta para encontrar los resultados posibles, es decir, el espacio muestral, o los resultados favorables, es el diagrama de árbol. Observen el ejercicio. Dice que los tipos de grupos sanguíneos humanos son A, B, AB y O. Ahora, cada individuo
puede tener un factor RH positivo o negativo. Un técnico laboratorista anota el tipo de sangre de los pacientes. Elabora una lista del espacio muestral de este experimento. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Pues tomo el primer suceso que corresponde al grupo sanguíneo, A, B, O. Y de allí saco el segundo suceso, que es el factor RH. Entonces, desde la A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, etcétera, para encontrar los resultados posibles. Es decir, ya tenemos dos ejercicios donde nos han pedido que encontremos los elementos del espacio muestral. Aquí nosotros ya sabemos que son 8, porque si hay 4 resultados con respecto al grupo sanguíneo y 2 resultados con respecto al factor RH, el número total de maneras es el producto, 4 por 2, 8. Eso sí es importante, y es que ya sabemos de antemano cuántos elementos tiene ese espacio muestral. Muchas veces nos piden trabajar con más de 2 sucesos. Pues de las herramientas que hemos tomado, el diagrama de Venn funciona hasta con 3 sucesos. Más de 3 ya es muy difícil hacer el gráfico. La tabla de doble entrada no nos va a funcionar porque solo es para 2 sucesos. Entonces nos quedaría la otra herramienta, que serían las fórmulas estadísticas. Miremos entonces cómo podemos trabajar con el diagrama de Venn, un ejercicio que tiene 3 sucesos. En una determinada población, el 70% son aficionados al fútbol, el 60% al tenis y el 65% al baloncesto. Luego nos da las combinaciones y ya nos hace las preguntas. Para poder llenar esos espacios, pues debemos tomar siempre de adentro hacia afuera. Y aquí nos tocaría tomar con el más interno, que sería que el 30% lo son a los 3 deportes. O sea, la intersección de los 3 conjuntos. 30% colocamos aquí. Y de allí podríamos salir hacia afuera. Por ejemplo, nos dice, el 45% son al fútbol y al tenis. Fútbol y tenis corresponde a esta intersección que estoy marcando. Allí está el 45%. Como ya tengo 30, pues en esta partecita quedaría el 15. 40% al tenis y al baloncesto. Tenis y baloncesto. Entonces, acá estoy señalando esta parte. Como ya tenemos 30, nos faltaría el 10%. 50% al fútbol y al baloncesto. Fútbol y baloncesto, 50%. Como ya tengo 30, aquí me faltan los 20. Y entonces podría complementar y a salir a la parte más externa. Cuando nos dice que el 70% son aficionados al fútbol, acá tenemos 20 más 30, 50, más 15, 65, nos quedaría un 5% para los 70. 60% al tenis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El tenis, tenemos 15 más 30, 45, más 10, 55, aquí quedaría un 5%. Y nos faltaría simplemente pues tomar el del baloncesto. 65% baloncesto. Baloncesto, entonces tengo 20 más 30, 50, más 10, 60, más 5, 65. Dentro de los 3 conjuntos tenemos 5, 20,
25, 30, 40, 70, 85, 90, quiere decir que por fuera queda el 10%. Y entonces ya podemos dar las respuestas a lo que nos preguntan. En este caso, por ejemplo, según el diagrama de Venn, lo que me preguntaban era cuál es la probabilidad de que un individuo escogido al azar no sea aficionado a ninguno de los tres deportes. Allí tengo que esto es el 10%. Observen el dibujo. La probabilidad de que sea aficionado únicamente al fútbol es del 5%, que también sería la que sea aficionado únicamente al baloncesto y únicamente al tenis. Hasta allí sirve el diagrama de Venn, pero más de 3 sucesos sería un poquito difícil que nosotros podamos trabajar con él. El último caso por el día de hoy es aquello donde tenemos que trabajar con las técnicas de contar. Tomemos este ejemplo. De una baraja de 52 cartas extraemos 2 cartas a la vez. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea diamantes? Entonces, lo primero, en todos los ejercicios que aparecen en los textos, la baraja que se trabaja es aquella que le llamamos de póker, que tiene 52 cartas divididas en 4 pintas, que se dice diamantes, corazones, tréboles y picas. Los diamantes y los corazones son rojos, los tréboles y las picas son negras. En cada una de esas 13 cartas, pues va a haber un as. Entonces, aquí en este caso, lo que nos preguntan es cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas sea un diamante. Vamos a hacer lo siguiente de aquí. Les sugiero, cuando tengan que resolver este tipo de ejercicios, lo primero que hagan ustedes es encontrar los casos posibles, no los favorables. Eso los dejamos para segundo lugar, ¿sí? Lo primero, los casos posibles. En este ejemplo, lo que están haciendo ustedes es sacando 2 cartas de la baraja. Como dice que se las extrae a la vez, no interesa el orden, tendrían que emplear combinaciones. Entonces, aquí en este caso tendría combinaciones de 52 tomando 2, que está simbolizado también allí con la notación binomial. Entonces, esto me daría 52 factorial sobre 2 factorial por 50 factorial, para una respuesta de 1326. Esos son los casos posibles. Y después ya buscamos los favorables. Como aquí me preguntan de que al menos una de ellas sea diamantes, me estarían preguntando por la probabilidad de que haya un diamante o probabilidad de que haya 2 diamantes. Yo también podría trabajar aquí, y es lo que voy a aplicar, la propiedad del complemento. Nosotros ya tenemos por allí esa propiedad y entonces es la que la vamos a utilizar. Que la probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento. El complemento de esta probabilidad, pues sería la probabilidad de 0 diamantes. Entonces, en vez de encontrar la probabilidad de que haya 1 o 2 diamantes, voy a encontrar la probabilidad de 0. Dice aquí casos favorables. ¿De cuántas maneras ninguna de ellas es diamantes? Significa que las dos cartas que sacaron están de las 39 que no son diamantes. Y entonces tendría las combinaciones de 39 tomando 2. Y aquí me daría 741. En otras palabras, lo que tendría aquí es de que la probabilidad 0 diamantes es igual
a 741 dividido entre 1326. Por consiguiente, la probabilidad de que por lo menos haya un diamante vendría dada por 1 menos la probabilidad del complemento, que es diamante. O sea, 1 menos 741 sobre 1326, que nos da 0,4412. En este ejercicio tenemos dos detalles importantes. Lo primero es la técnica de contar que utilizamos, que corresponde a las combinaciones debido a que se extraen dos cartas a la vez, no interesa el orden. Y lo otro es que utilizamos una propiedad de la probabilidad debido a que es el camino más corto para llegar a la respuesta. Vamos a terminar la sesión de hoy con este ejercicio. Tenemos una urna con 5 bolas rojas y 4 bolas negras. Y vamos a sacar 2 bolitas. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que las dos sean rojas si se extraen con reemplazamiento y sin reemplazamiento simultáneamente? Para el primer caso, cuando hablo con reemplazamiento, es decir, que se saca una bolita, se observa el color y se la vuelve a la urna para sacarla por la segunda. Cuando hablo con reemplazamiento, ya sé que los sucesos son independientes. Nosotros dijimos, dos sucesos son independientes cuando la presencia de uno no afecta la presentación del otro, y esto se tiene en todas las pruebas que son con reemplazamiento y en todo lo que tiene que ver con producción. Entonces, en la solución dice, bueno, como son independientes, la probabilidad de que la primera sea roja y la segunda sea roja, entonces eso es igual a la probabilidad de que la primera sea roja y que la segunda sea roja. Son independientes. Que la primera sea roja, 5 de 9. Como la que salió se volvió a colocar dentro de la urna, al sacar la segunda también tenemos 5 de 9. Entonces me queda 5 de 9 por 5 de 9, 0,3086. En el segundo caso, me dicen sin reemplazamiento. Es decir, se saca la primera y no se vuelve para sacar la segunda. Probabilidad que la primera sea roja y la segunda sea roja. Sacamos la primera. Entonces la primera sea roja. Y voy a sacar la segunda si la primera fue roja. En caso de que no haya sido roja, pues ¿para qué voy a sacar la segunda? No tiene sentido. Entonces saco la segunda, que sea roja la segunda, sabiendo que la primera fue roja. Al sacar la primera, entonces 5 de 9. Y al sacar la segunda, como la primera fue roja, ya quedan 4, de un total de 8. 4 sobre 8. Y en la tercera dice que las dos se sacan al tiempo, simultáneamente. Entonces, como las dos se sacan al mismo tiempo, allí no hay problemas de orden. Y si no hay problemas de orden, tengo que emplear combinaciones. De las 5 rojas tomo 2, los casos favorables, sobre los posibles que serían de las 9 tomando 2. Se hace la operación y encuentro la respuesta. En este ejercicio, lo que hemos nosotros hecho es recordar cómo trabajar las pruebas según el comportamiento del espacio muestral. En el primer caso, con reemplazamiento, los sucesos son independientes. En el segundo caso, sin reemplazamiento, los sucesos son dependientes. Y en el tercero, simultáneamente, cuando no interesa el orden, porque se hace una sola observación de varios elementos a la vez, donde se utilizan combinaciones. Habíamos comenzado nosotros a resolver unos ejercicios de probabilidades. Repasando, hablábamos de que el diagrama de Venn es una gran herramienta que nos facilita la solución de ejercicios.
También lo podemos hacer aplicando las fórmulas estadísticas, para lo cual lo que necesitamos es simbolizar de una manera apropiada los sucesos. Como está en este ejemplo, donde dice que escucha los informativos por la radio, lo simbolizo con la R, que escucha los informativos por la televisión, lo simbolizo con TV. Una tercera herramienta importante para la solución de ejercicios cuando se tiene dos sucesos es la tabla de doble entrada. Con esa tabla nosotros podemos dar respuesta a muchos tipos de probabilidades. Bien, a veces es necesario encontrar el espacio muestral, es decir, describir cada uno de los elementos de él. Pero en muchos casos no nos interesa describir el espacio muestral, sino saber cuántos elementos tiene, para lo cual utilizamos las técnicas de contar. Ahora vamos a comenzar a trabajar otros ejercicios. Dice el número 10. En una fábrica, las máquinas A, B y C fabrican el 25, 15 y 60% del total de los artículos respectivamente. De lo que producen, el 2, 4 y 6% respectivamente no cumplen las normas. Si escogemos un artículo al azar de la producción y no cumple las normas, ¿cuál máquina cree usted que es más probable que lo haya fabricado? Entonces, el primer paso es trasladar esto con una simbología apropiada. Pues nosotros vamos a simbolizar con A la probabilidad de que el artículo provenga de la máquina A, que sería el 25%, 0,25. Con B, la probabilidad de que un artículo se haya producido por la máquina B, y así también con C, la probabilidad de que el artículo provenga de la máquina C. Como nos dice que el otro suceso es de que no cumple las normas, vamos a simbolizar ese suceso con NCN, es decir, no cumple las normas. Lo primero que tenemos es la probabilidad de que no cumple las normas dado que viene de la máquina A. Nos dice que eso es del 2%. De que no cumplen las normas. Si son producidos por la máquina B, el 4%. Y no cumplen las normas. Si son producidos por la máquina C, el 6%. Ya con esto nosotros podemos continuar eh, trabajando con la probabilidad condicional, y entonces allí tenemos que llegar a la probabilidad total. En este caso, la probabilidad total hace referencia a que no cumpla las normas. Entonces, observen cómo desarrollamos esto sin necesidad de tener la fórmula. Que no cumpla las normas depende de la máquina de donde viene. Que venga de A y que no cumpla las normas si viene de A, o que venga de B, que no cumpla las normas si viene de B, o que provenga de C y que no cumpla las normas si viene de allí, de C. Eso que acabamos de decir con palabras es exactamente la fórmula de la probabilidad total. Reemplazamos por números, teniendo en cuenta que donde está la I significa multiplicar y la O sumar. Entonces aquí es 0,25 y el más que corresponde a la O, multiplicar, sumar, multiplicar, y nos da la respuesta. Aquí hemos encontrado que la probabilidad de que un artículo no cumpla con las normas es de el 4,7%.
Nos dicen ahora que si escogemos un artículo al azar de la producción y no cumple las normas, ¿de cuál máquina puede haber sido producido o fabricado? Entonces, miren que lo primero que tenemos que averiguar es cuál es la probabilidad de que provenga de A, dado que no cumple las normas. Esta probabilidad condicional, si conocemos la fórmula, viene a ser la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió. Cuando se tiene una intersección, A intersección NCN, entonces ya se sabe también por la probabilidad total de que esto es la probabilidad del primero, probabilidad de A, por la probabilidad del segundo dado el primero. O sea, por la probabilidad de NCN dado A. El denominador no cambia, pues siempre es la probabilidad total. Aquí estamos aplicando la regla de Bayes. Reemplazamos y nos da la respuesta. En este caso estaríamos diciendo que la probabilidad de que un artículo que no cumple las normas haya sido producido por A es del 10,64%. Para aclarar mejor esta parte, vamos con las otras máquinas. Ahora nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de que haya sido producido por B si no cumple las normas, dado que no cumple las normas. Probabilidad condicional es igual probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió. La intersección entonces es la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero. El denominador se mantiene, se reemplaza y está la respuesta. Aquí entonces nosotros estamos diciendo que la probabilidad de que un artículo que no cumple las normas haya sido producido por la máquina B es de el 12,77%. Siguiendo la misma lógica, interpreten el siguiente renglón. Miren que aquí lo que estamos diciendo es de que la probabilidad de que un artículo que no cumpla las normas haya sido fabricado por la máquina C es igual probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió. En la intersección tomo probabilidad del que está a la izquierda por la probabilidad del que está a la derecha dado el que está a la izquierda. El denominador se mantiene y está la respuesta. ¿Sí? Entonces la probabilidad de que haya sido producido por la máquina C es del 76,59%. Lo que me lleva, pues lógico, a decir de que la máquina C es la que tiene mayor probabilidad de producir artículos defectuosos. ¿Listo? Bueno, esa es una aplicación del teorema de Bayes. Miremos el siguiente ejercicio. Un taller sabe que por término medio acuden por la mañana 3 automóviles con problemas eléctricos, 8 con problemas mecánicos y 3 con problemas de chapa. Por la tarde asisten 2 con problemas eléctricos, 3 con problemas mecánicos y 1 con problema de chapa. Y nos solicitan primero hacer una tabla ordenando los datos anteriores, calcular el porcentaje de los que acuden por la tarde, calcular el porcentaje de los que acuden por problemas mecánicos. Hasta allí hablan de porcentajes y lo último es calcular la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana. Por favor, tenemos 10 minutos para resolver ese ejercicio. Entonces, para ese punto A, pues organizo la tabla
donde hay dos sucesos, que es que asistan por la mañana o por la tarde, eso los coloco en las filas, y el otro es el tipo de problema que tenga, problemas eléctricos, mecánicos o de chapa. Se traslada los números a esta tablita y ya se puede totalizar, es decir, sacar los marginales. Aquí, ¿qué es lo que tengo para interpretar esta tabla? Mira, por la mañana asisten 14 vehículos, por la tarde 6. Independiente de que vayan por la mañana o por la tarde, por problemas eléctricos van 5, por problemas mecánicos 11 y por problemas de chapa 4. Entonces, ¿qué es lo que me solicitan? ¿Qué porcentaje de los carros acuden por la tarde? Entonces, por la tarde por la tarde asisten, perdón, acuden 6 de 20. Eso me da el 30%. Acuden por la tarde. ¿Qué porcentaje de los que acuden por problemas mecánicos? Problemas mecánicos, 11 de 20. 55%. Y en el D dice, ¿cuál es la probabilidad de que un automóvil con problemas eléctricos acuda por la mañana? Entonces, como tiene problemas eléctricos, debe ser uno de los 5 totales con problemas eléctricos. De esos 5, 3 acuden por la mañana. Entonces me queda 3 sobre 5, que es el 60%. El ejercicio nos indica lo siguiente. Se hizo el estudio con esos 20 vehículos y se tienen los resultados. Eso fue con base en el pasado. Ahora nosotros podemos proyectar y la frecuencia relativa trabajarla como probabilidad. Entonces, para la parte B, cuando nos hablan del porcentaje de los que acuden por la tarde, perfectamente puedo decir que la probabilidad de que un vehículo acuda por la tarde es del 30%. Si el porcentaje de los que acuden por problemas mecánicos es del 55%, pues también puedo decir que la probabilidad de que un vehículo acuda por problemas mecánicos es del 55%. Entonces se traslada ese pasado que está en la tabla de frecuencias hacia un futuro que son las probabilidades. Esto es lo que hay que hacer en el proyecto. Bien. El siguiente ejercicio, entonces, está resuelto allí en pantalla. Por favor, van a revisar lo que está allí para mirar si hay alguna inquietud. Bien, en este ejercicio lo que estamos haciendo es utilizar la simbología y las leyes estadísticas para encontrar la solución. Dice que el 60% de los habitantes de una población están vacunados contra una cierta enfermedad. Entonces lo que hago es simbolizar con B que estén vacunados. Por eso digo la probabilidad de que esté vacunado es del 60%. Durante una epidemia se sabe que el 20% ha contraído la enfermedad. Entonces simbolizo con CE, contraer la enfermedad, y su probabilidad sería del 20%. Y que 2 de cada 100 habitantes están vacunados y están enfermos. Entonces la I la dejé allí de esta manera y pues equivale a la intersección. Entonces aquí estoy diciendo probabilidad de que esté vacunado, intersección, contraiga la enfermedad, eso es del 2%. Ahora las preguntas, dice la primera, ¿qué porcentaje de los vacunados se enferma? O sea, que contraiga la enfermedad dado que está vacunado.
Esa es una probabilidad condicional. Por consiguiente, es igual a la probabilidad de la intersección por la probabilidad del que ya ocurrió. Entonces nos queda 0.02 sobre 0.6, que es el 0.033. Concluyendo que el 3.33% de los vacunados se enferman. En la parte B dice, ¿qué porcentaje de los que están enfermos está vacunado? Entonces, que esté vacunado sabiendo que contrajo la enfermedad es una probabilidad condicional. Probabilidad de la intersección por la probabilidad del que ya ocurrió. Y nos queda la respuesta de que el 10% de los que están enfermos está vacunado. Aquí lo que pueden observar ustedes entre A y B es que el numerador es el mismo porque la intersección cumple con la ley conmutativa. CE intersección P es lo mismo que B intersección CE. ¿Sí? Esto que estamos observando es algo pues que por desgracia ahorita pues tiene mucha utilización en cuanto a las enfermedades, a los que se vacunaron y todo eso con respecto al COVID. Entonces observen cómo se saca esa información. Ahora, nosotros ya lo que hacemos es que lo que tenemos allí con base en el pasado, proyectarlo hacia el futuro. Y entonces nosotros cuando decimos, ya no decimos qué porcentaje de los vacunados se enferma, sino la probabilidad de que se enferme estando vacunado es del 3,33%. Así como también decimos la probabilidad de que un enfermo esté vacunado es del 10%. Entonces trasladamos. Allí en el ejercicio, les repito, pues lo que hicimos fue utilizar todo lo que es una buena simbología para aplicar las leyes estadísticas. El siguiente ejercicio, por favor, ya tienen una ayuda con la tablita. ¿Sí? 10 minutos para trabajar. Lo que siempre les digo es de que utilicen una buena simbología para entender de qué se trata. En este caso, por ejemplo, nosotros cuando nos dice que una fábrica produce un artículo en 3 máquinas diferentes y nos da la producción, entonces simbolizamos con probabilidad de M, o sea, de la máquina, ese valor. O sea, la probabilidad de A, la probabilidad de B y la probabilidad de C. Y dice que la probabilidad de que un artículo producido por una máquina específica sea de primera calidad, entonces nosotros lo que hacemos es simbolizar esa primera calidad como C1, calidad 1. De tal manera que lo que nos están dando allí del 0,8, 0,7 y 0,9 significa la probabilidad de que sea de primera calidad, dado que fue producido por cada máquina. La máquina A produce un 80% de primera calidad, la máquina B 70%, la máquina C 90%. Ya con eso nosotros podríamos contestar las preguntas. La primera dice, ¿cuál es la probabilidad de que sea de primera calidad? Entonces, observen lo siguiente aquí, como en los ejercicios anteriores, recitamos el desarrollo. Probabilidad que sea de calidad 1. Depende de qué máquina lo produjo. Que haya sido producido por A y que sea de calidad 1 si lo produjo A, o que haya sido producido por B y que sea de calidad 1 si fue producido allí, o que provenga de C y que sea de calidad 1 si proviene de C. Eso equivale a la probabilidad total. Entonces, miren, no necesitamos la fórmula, sino por lógica de contraste. Y entonces ya tenemos allí que la probabilidad de que un artículo sea de primera calidad es del 77%.
La segunda parte dice, si el artículo seleccionado es de primera calidad, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido producido por la máquina A? Ya se sabe que es de primera calidad. Entonces la pregunta sería, probabilidad de que haya sido producido por A, sabiendo, dado que es de primera calidad. Probabilidad condicional igual a la probabilidad de la intersección sobre la probabilidad del que ya ocurrió. Como se conoce la condicional inversa, entonces aquí lo que hago es despejar y esto me queda probabilidad del primero por la probabilidad del segundo dado el primero sobre la del que ya ocurrió. Es decir, estoy aplicando Bayes. Se reemplaza y está la respuesta. La probabilidad de que un artículo de primera calidad haya sido producido por la máquina A es de 31,17%. De repente, aquí les recalco que esa regla o el teorema de Bayes se utiliza cuando nos preguntan por una probabilidad condicional y se conoce la condicional inversa. Aquí nos preguntan, A dado C1 y se conoce C1 dado A. Entonces, allí lo que se hace es aplicar la regla o teorema de Bayes, como quiera. El siguiente ejercicio, entonces, también nos vamos a dar 5 minuticos para mirarlo y saber si hay algún problema. Tienen ustedes allí un ejercicio para utilizar la probabilidad clásica. Es decir, se conocen los resultados posibles, los favorables y todos tienen la misma oportunidad de presentarse. Dice que de 12 personas que contraen influenza al mismo tiempo, 9 se recuperan en 5 días. Suponga que pasados los 5 días se escogen 3 personas al azar de esas 12. Entonces, calcular la probabilidad de que las 3 se hayan recuperado, que exactamente 2 hayan recuperado o que ninguna se haya recuperado. Les había dicho que en estos casos es muy importante primero encontrar los casos posibles. Dice que se seleccionan 3 personas al azar de la selección al mismo tiempo. Entonces, los casos posibles vendrían a ser, como no interesa el orden, se la selecciona al azar, tengo que utilizar combinaciones. De las 12 personas, entonces debo tomar 3. Pues esto tomo la calculadora y esto me da 220. Esos serían los casos posibles. Ahora los favorables. Para que las 3 se hayan recuperado, la probabilidad de 3R, 3 recuperadas, significa que las 3 las debo seleccionar de las 9 que se recuperaron. Por la parte de los casos posibles ya sé que tengo que emplear combinaciones. Entonces, de las 9 que se recuperaron, tomo 3 sobre los casos posibles. Y eso da 38,18%. Probabilidad de que las 3 se hayan recuperado. Que 2 se hayan recuperado. De 2R. Entonces, de las 9 debo tomar 2. Pero como son 3, la otra debo tomarla de las que no se recuperaron. Y entonces no se recuperaron 12 del total menos 9 que sí. Y de allí debo tomar una, porque siempre debo tomar 3. Entonces les repito aquí,
2 recuperados, de las 9 tomo 2 y la otra se la toma de las que no se recuperaron. Se hace la operación y da la respuesta. La probabilidad de que exactamente 2 se hayan recuperado es del 49,09%. Y la última pregunta dice que ninguna se haya recuperado, probabilidad de 0 R. Entonces, las 3 debo tomarlas de las que no se recuperaron. O sea, de las 9 recuperadas, no tomo ninguna. De las que no se recuperaron, que son las 12 menos 9, de allí debo tomar las 3. Hago la operación y eso me da 0,45%. De todas maneras, es muy importante que revisen aquí de que como en el denominador tengo 12 tomando 3, en el numerador también debe tomarse 3. Entonces, en el primero no hay problema porque de las 9 tomo 3. En el segundo, como de las 9 tomo 2, la otra la debo tomar del resto, 12 menos 9. Y en el tercero, como de las 9 no tomo ninguna, las 3 las debo tomar del resto, entonces me quedaría 3 tomando 3. ¿Listo? Bueno, eso con respecto a este ejercicio. Ahora, hay unos ejercicios propuestos. Los ejercicios propuestos, que aquí los tenemos, están también en su curso. Entonces, lo que deben hacer ustedes es ir a su curso y allí mirar los ejercicios, probabilidades. Estamos ahorita trabajando con 7 ejercicios resueltos, entonces allí pueden ver que hay, ¿sí?, un archivo de Word que es sobre ejercicios. Tienen que revisarlos para solucionar los que faltan.